La edad media de inicio para ver pornografía son los 11 años. Así lo desvelan numerosos estudios, los mismos que aseguran que la pornografía en Internet tiene más visitas que X, Amazon y Netflix juntos. Muchos padres no saben que sus hijos consumen pornografía y eso trae consecuencias. ¿Cómo sabemos que estamos ante un uso problemático de pornografía? Pues porque la pornografía se convierte en el centro de la vida de esa persona, ¿no? La persona cada vez necesita centrarse más en ver pornografía y va dejando de lado, pues, cosas que antes estaban en su vida, responsabilidades. Hay muchos pacientes pues, que han perdido el trabajo por estar viendo pornografía en horas de trabajo. Empiezan a haber muchos conflictos en el entorno, ¿no? Pues con la pareja, con la familia, en los más jóvenes pues con los padres, ¿no? Empieza a haber pues, una serie de consecuencias negativas, ¿no? Entonces, lo que definiría este problema con el uso de pornografía sería que se convierte en el centro, que hay una falta de control de la conducta y también vemos síntomas muy parecidos a la adicción a sustancias, como por ejemplo lo que llamamos tolerancia, que es que cada vez la persona necesita ver o mayor frecuencia de contenidos o contenidos más extremos para sentir la excitación que sentía en un principio. Cuanto más menores, más efectos negativos hay. Esto también es bueno decirlo y saberlo, ¿no? Que influye en la medida también o sea, cuanto menos edad, más efectos o más consecuencias seguramente en el futuro puedan tener esas imágenes pornográficas que muchas veces, en la mayoría de los casos, pues es la primera vez que la ven o son vídeos que, bueno, que ellos no están en absoluto preparados para asimilar ni para asumir lo que están viendo y pueden crear a veces pues auténticos traumas, ¿no? Como nosotros notamos y vemos a nosotros, mucha gente, adultos, nos recuerdan y nos dicen cuál fue la primera vez que vieron pornografía. Se acuerdan perfectamente de la imagen, del vídeo, eso es muy frecuente, ¿no? Es decir, que se queda perfectamente grabado en nuestra memoria, ¿no? Yo suelo decir, porque creo que es así, que los adolescentes en general nunca van a pedir ayuda para nada y menos para esto, ¿no? Pues porque entre que está normalizado el consumo, porque les da vergüenza, porque piensan que tampoco es tan grave, porque es propio de un adolescente el no pedir ayuda ya en general ante cualquier cosa, ¿no? Y entonces, ante esto, mucho menos. Por tanto, nosotros lo que sí que vemos es que, claro, que también este es el problema, que es que si no te piden, si ellos no lo ven como problema ni tienen esa sensación, pues es más difícil ayudarles. Por eso es cierto que a nosotros normalmente quien pide ayuda o quien nos pide sesiones, talleres y formación en este sentido, evidentemente son los colegios, son las AMPAs de los colegios, son los padres, madres. La pornografía es un negocio que genera cada año más de 90 millones de euros. Existen más de 2.000 categorías y muchos adolescentes acceden para informarse sobre sexo de manera errónea. Se han detectado distintos motivos, ¿no? En los menores. Por un lado, el motivo central, ¿no? Es la búsqueda de placer, ¿no? El placer inmediato, la excitación sexual, pero hay otros motivos que a veces nos olvidamos de ellos y también son muy importantes. Por ejemplo, el utilizar la pornografía como una herramienta de educación sexual. Muchos menores la están utilizando porque nadie más les ha explicado nada de educación sexual o la educación sexual que han recibido no es suficiente para ellos. Entonces están yendo a la pornografía pues, a buscar ideas, básicamente, de educación sexual. Otro de los motivos que también a veces nos olvidamos es que, claro, los adolescentes están en una etapa en la que muchos de ellos están definiendo su orientación sexual y hay muchos adolescentes que tienen dudas, ¿no? de su orientación sexual y la pornografía, el hecho de ver pues, distintos tipos de contenido de distintas orientaciones sexuales les permite un poco aclararse en cuanto al tema de la orientación sexual, ¿no? Después también como herramienta de regulación emocional, pues hay adolescentes que refieren que ven pornografía para huir de estas emociones intensas asociadas a la adolescencia, porque es un periodo de cambios muy intensos, ¿no? Entonces muchos están utilizando como vía de regulación emocional, que no es adaptativa, pero lo están utilizando porque les permite pues distraerse, no pensar en nada más y que estas emociones tan intensas pues
queden un rato apartadas de su vida, ¿no? Hay tantas categorías porque la pornografía intenta cubrir todos los nichos de mercado. O sea, es un negocio redondo. Al final, tienes este deseo, no te preocupes, nosotros lo cubrimos, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando, claro, en otros aspectos de la vida aprendemos mucho por observación. Entonces vamos aprendiendo conforme vamos viendo actuar a otras personas y vamos aprendiendo de unas y otras personas. En todo lo que tiene que ver con lo erótico, no vamos viendo a personas teniendo relaciones eróticas. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se accede a la pornografía es una muestra de cómo se supone que tienen que ser las relaciones sexuales, que eso es lo que creen muchos adolescentes y muchos adultos. Entonces, claro, lo que sucede es que al final se fijan, cogen ideas de prácticas y sobre todo cogen ideas de roles. Es decir, los chicos aprenden cómo se tienen que comportar o cómo se tienen que relacionar con una chica, hablando de pornografía heterosexual. Luego ya si nos metemos en otras categorías, pues también se mantienen los estereotipos, ¿eh? Y luego las chicas muchas veces aprenden a ser sumisas, o aprenden a qué es lo que se espera de ellas, ¿no? Como pareja erótica en ese momento. The consumer wants to see more and more extreme acts. Men mocking women, humiliating women. That's how the market works. It's driven by the demand. I never once met someone who wanted to be in porn. People ended up there because of different reasons. They're poor, have an addiction, broken background. And those are the people that end up in the industry. The people that the pornographers pinpoint. Because the last thing you have left to sell is your body. And I don't believe in the term happy hooker. If you actually look into the eyes of the women in porn, she did not want to be there. Las cifras en este tema son de lo más alarmantes. Según un estudio de la Universidad de las Islas Baleares y Santiago de Compostela, el 90% de los universitarios hombres cree que el porno es fiel a la sexualidad real. De ahí la confusión desde que son pequeños. El cerebro de los menores no está desarrollado del todo. Entonces, ¿qué pasa? Que las áreas del cerebro que se encargan, por ejemplo, de distinguir entre lo que es realidad y lo que es ficción, no se han formado del todo aún. Entonces les cuesta mucho saber distinguir entre, vale, esto es pornografía y esto es mi sexualidad real, ¿no? Por eso muchas veces pues aplican a su vida sexual todo lo que ven en la pornografía porque no distinguen bien, ¿no? Entonces somos nosotros adultos que tenemos que enseñarles e irles acompañando, no solo en temas de sexualidad, sino en todos los riesgos de Internet, por ejemplo, pues también relacionado con sexualidad el tema del sexting, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si yo comparto contenidos sexualmente explícitos de mí mismo o de yo con mi pareja, etcétera? Pues están apareciendo consecuencias, ¿no? Porque yo a la que comparto estos contenidos le pierdo el control a los contenidos y muchos niños nadie les ha explicado esto, ¿no? Y los riesgos asociados a esto, por ejemplo el tema de la pornografía de venganza, ¿no? Que acaba teniendo consecuencias muy negativas, incluso casos de suicidio, ¿no? A nivel extremo, por el no saber estos riesgos de Internet, ¿no? Hay adolescentes que buscan la pornografía, pero encontramos en un número grandísimo de criaturas que la pornografía les está llegando a ellos y a ellas a través de plataformas de visualización de fútbol, plataformas digitales de partidos y demás, o de películas y demás. Les acceden a través de banners, de ventanas emergentes, y ahí son esos primeros contactos. De hecho, muchos nos comentan el malestar que les genera el que les aparezca tanto acceso a pornografía. Entonces, no es que ellos lo busquen en sí, que también, sino que la pornografía les busca a ellos, porque es un negocio que mueve muchísimo dinero. Los riesgos de la red son reales, pero van más allá. El 20% de la pornografía online es pornografía infantil. Según datos de UNICEF, 1 de cada 10 adolescentes ha recibido una proposición sexual de un adulto.
La policía tiene sus mecanismos para detectar estos delitos. Uno de ellos es, pues a través de nuestra unidad central de ciberdelincuencia que existe en la Comisaría General de Policía Judicial, tienen herramientas informáticas que lo que hacen es estar rastreando la red permanentemente. Principalmente, ¿qué es lo que se trata de detectar? Pues archivos PTP. Los archivos PTP, que son peer-to-peer en inglés, puerto a puerto, son archivos que se ocultan o se utilizan las redes, por ejemplo, muy famosas como eDonkey o Emule. Esas redes lo que hacen es conectar ordenadores entre sí, y una persona lo que puede es volcar o tener en su ordenador archivos pedófilos, y otra persona que está en otro punto lo que hace es solicitarlos. Entonces, estas redes lo que conectan es dos ordenadores y de puerto a puerto, de un ordenador al otro, lo que hacen es transmitir ese archivo. Otra de las formas que tenemos es a través de las grandes compañías tecnológicas como Google o cualquier otra que se le pueda imaginar, YouTube, Facebook, la que sea. En el momento que detectan que en sus archivos se ha volcado un contenido pedófilo, nos lo comunican también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Decir que los menores están suficientemente amparados o protegidos, yo diría que cada vez menos quizá, porque además ahora tenemos un problema añadido, que es las nuevas tecnologías, la IA, las creaciones que se pueden realizar a partir de ahora con programas informáticos que trabajan con IAs, podrían crear simulaciones entre personas que ni siquiera han participado en un vídeo, y se podría generar un contenido totalmente creativo y novedoso, incluso con personas que no han tenido participación en ese vídeo. Por supuesto, es un delito. El Código Penal a día de hoy protegería a la víctima frente a una creación realizada con IA, porque el Código Penal no solamente ampara las creaciones reales, sino que también las que puedan simular la participación, por ejemplo, de menores de edad, creada ex profeso, de nuevo, sin la participación de esas personas que parecen o tienen el aspecto realista de menores de edad, pero que sin embargo son creadas nuevas, y esas personas ni siquiera existen, porque la IA ha generado unos rostros que ni siquiera son reales, no existen. Pero eso el Código Penal también lo tendría amparado. ¿Qué consecuencias tiene el uso de porno entre nuestros menores? De esto también hay datos. Más del 80% de los jóvenes que lo consumen se involucran en uno o más comportamientos sexuales agresivos. Estudios que empiezan a ver que aquellos adolescentes que consumen pornografía, sobre todo con mayor frecuencia, pues tienen distintas consecuencias, ¿no? Por un lado, parece que el uso de pornografía con una frecuencia elevada se asociaría a determinadas conductas sexuales, por ejemplo, tener más parejas sexuales, tener más sexo con desconocidos, hablar de sexo con desconocidos, etc. También se asociaría a más conductas de riesgo, sobre todo el no uso de preservativo, porque como no lo ven en la pornografía, pues tampoco lo aplican en su vida real. Y esto deriva en más enfermedades de transmisión sexual. Después también se ha visto una asociación con el consumo de sustancias, tanto alcohol como otras sustancias. Parece que aquellos adolescentes que consumen más también consumen más sustancias. Esto podría ser también porque quizás son pues, los adolescentes más impulsivos, tienen un perfil más impulsivo, entonces buscan sensaciones de distintas maneras, ¿no? También se ha asociado con más conflictos con los padres, más conflictos con lo que llamamos pares, ¿no? Con los amigos. Y después también con mayor permisividad sexual. Esto se ha visto bastante claro en la mayoría de los estudios, que aquellos adolescentes que consumen con mayor frecuencia presentan mayor permisividad sexual y también una alteración de cómo perciben los roles de género.
Cositas que se van viendo, ojalá estudien esto, pero cositas que se van viendo, pasa la manada, el caso de la manada, y a los días aumenta aún, ¿cuánto era? 80% las búsquedas relacionadas con violaciones grupales. Entonces, están pasando cosas, ¿no? Y está habiendo cada vez más manadas, algo está sucediendo y sería muy interesante desde distintos ámbitos psicosociales empezar a ver. Una anécdota que nos sucedió una vez en una clase es que, pues hablando del consentimiento, del consenso y demás, ¿no? El eslogan de solo sí es sí o no es no, y les decíamos, ¿no? Vale, cuando una persona te dice no, es un no, cuando te dice no lo sé, no lo tengo claro, también hay que actuar como si fuera un no, y cuando les dices, es que hay veces que los síes también son noes, y ya te dicen, hombre, pero ¿cómo va a ser eso, no? Entonces, ¿cómo vamos a saber si realmente una persona consiente o no consiente? No sabemos leer el cuerpo de la otra persona, no sabemos leer la comunicación no verbal de otra persona. En ocasiones nos han relatado situaciones en las que una chica, cuando tiene relaciones sexuales con su pareja, una chica de 16 años, llora. Entonces, claro, que su pareja, en este caso un chico, no sea capaz de hacer esa lectura de ese llanto y no sea capaz de parar, algo está sucediendo con esa insensibilización a la violencia que decíamos, ¿no? Y la barrera de lo emocional ha traspasado también a los problemas físicos. Desde luego, problemas físicos, te digo directamente, nosotros sí que estamos observando desde hace ya años, cuando gente que nos pide ayuda, es por un problema físico, por un problema de disfunción sexual pura y dura, ¿no? De gente que lleva tantas horas a veces de pornografía a cuestas, que ya una relación sexual normal y corriente con su pareja o con quien sea, con alguien real, quiero decir, no les causa satisfacción, ¿no? No se excitan, no tienen erecciones, no tienen, tienen eso, una disfunción, van notando que empiezan a tener una disfunción sexual de un tipo o de otro, ¿no? Y evidentemente lo achacan a la pornografía, pues porque es tan alto el umbral de excitación con la pornografía que necesitan mucho más que un cuerpo real que a lo mejor no es tan perfecto como el de la pornografía, no ofrece tantas posibilidades, etcétera, etcétera. Chicos de 22, 25 años y de hecho nos preguntan y nos piden ayuda alarmados por lo que les está ocurriendo en su propio cuerpo, ¿no? De hecho, se está viendo, ¿no? que ha aumentado, quizá no solamente por la pornografía, pero desde luego es una de las causas que se barajan evidentemente, y es el aumento de esas disfunciones sexuales en gente muy joven, ¿no? Cosa que hasta hace unos años era más normal, en varones me refiero, a partir de los 60, 65 años, por ahí. Ahora mismo hay muchos adultos, pero jóvenes, que con 20, 25, 30 años necesitan ayuda médica, ¿no? por este tema. Al final en terapia muchas veces lo que vemos son dificultades para excitarse, dificultades para desear prácticas que pueden ser consentidas o consensuadas con otra persona, dificultades con la erección, con la eyaculación, con la llegada al orgasmo. Pues claro, no solamente tiene implicaciones a nivel de los menores, ¿no? Sino también en etapas adultas. Con menores, ¿qué sucede? Que la edad en la que acceden a la pornografía, su capacidad cognitiva todavía no está del todo desarrollada, entonces no saben diferenciar bien lo que es realidad de lo que es ficción, y llega un momento en el que aquello que ven piensan que es real porque tampoco tienen una realidad con la que comparar, ¿no? La web daleunavuelta.org, la buena educación sexual o la guía para familias de la UNIR tratan de arrojar luz y ayudar en este problema que afecta a tantos niveles. Orientarles un poquito en qué hacer, cómo hacerlo, por ejemplo, pues estrategias de control parental, ¿no? ¿Qué softwares existen? Porque desde la ciencia se ha visto que una de las estrategias que más funciona a día de hoy son los softwares de control parental, ¿no? Pues todo esto lo incluimos en la guía un poquito para orientar a los padres. También hay que hacer acciones desde la escuela, ¿no? También, porque es un entorno donde los menores pasan mucho tiempo, por lo tanto, pues ahí estamos trabajando, sobre todo desde la Universidad Internacional de La Rioja, en conjunto con universidades internacionales como Yale, la Universidad de Montreal, etcétera. Estamos trabajando para desarrollar un programa de educación sexual basado en la ciencia, con consenso científico, etcétera, ¿no? Entonces creemos que hay que actuar pues a distintos niveles
para ir todos a una. Filtros que también hay que poner, sobre todo si son muy pequeños, pero creo que hay que conseguir que esos filtros los tengan realmente en su cabeza, en su corazón, en su mirada, en su manera de afrontar estos temas de la sexualidad de una manera lo más sana, lo más plena, lo más digna posible, con respeto, con igualdad, con responsabilidad, ¿no? Y para eso creo que, evidentemente, es mucho mejor acompañar, es mucho mejor orientar, es mucho mejor esa línea de estar cerca, en definitiva, y luego de querer. Puede parecer un poco así consejo de abuelo o de abuela, pero al final creo que lo que educa mucho también es que los niños y las niñas desde pequeños se sientan también como muy acompañados, muy queridos, y eso también quizá les va a ayudar a estar, a tener un crecimiento y una madurez suficiente para saber que, que la sexualidad es algo mucho más maravilloso, mucho más grande, mucho más importante y mucho mejor que lo que puedan ver en unas escenas de pornografía sin más, ¿no? Descontextualizadas y casi sin ningún tipo de preámbulos, ni de caras, ni de nombres, ni de caricias, ni de nada, ¿no? Hemos evolucionado mucho, pensamos que hemos evolucionado mucho, pero sigue siendo un tema del que no se habla, o a lo mejor se habla centrándonos en cosas que son urgentes, pero no son a veces tan lo importantes que deberían ser, y se empieza a hablar muy tarde. Necesitamos empezar a hablar de estas cosas, que se puede hablar de muchas formas, adaptándolas a cada momento evolutivo desde tempranas edades. El tema del deseo, del consenso, del consentimiento, desde que son peques. Esto lo podemos trabajar, el acceso a mi cuerpo, el que me gusta, el que no, el tener claro lo que me hace sentir bien, lo que me hace sentir mal, la empatía. Muchas cosas las tenemos que trabajar en familia desde antes, ¿no? Entonces lo dejamos todo para la adolescencia, cuando vienen ya la influencia está y ya están en el juego y llegamos tarde. Entonces invitamos a las familias a que trabajen estos temas, que no se trata de vamos a hablar de sexualidad, vamos a hablar de relaciones sexuales, no, vamos a ir cimentando todas estas cosas que tienen que ver con las relaciones sexuales, que no son genitales solo, sino que son de seres humanos, de interacción entre seres humanos. Las consecuencias del uso del porno, no solo en menores, apenas se ha estudiado. Es un negocio demasiado fácil y rentable como para que desaparezca. Ante esto, es vital una correcta educación sexual y estar atentos en nuestro entorno. Gobierno de La Rioja.